Shalom, buenas tardes amigos y amigas que están conectados al Facebook y también a los que les gusta estudiar estos temas de la Biblia, de la Torá y también a los de la comunidad donde queda el Instituto Bíblico o la Yeshiva, ¿no? Que también se conectan para estos estudios bíblicos los días martes. Así que bienvenidos. El día de hoy no podemos dejar pasar por alto un estudio que es muy importante, a través de la Biblia, a través de todos los tiempos y que el día de hoy en Israel mismo está sucediendo, que es lo que tiene que ver con la cuenta del Omer, ¿verdad? El Omer es una palabra que quiere decir gavilla. El Omer es una palabra que quiere decir gavilla y que tiene que ver obviamente con la cebada, ¿no? Omer tiene que ver con gavilla, pero con la cebada, que según el contexto bíblico, digamos, es un poco menos que lo que es el trigo. ¿Me explico? Entonces, el día de hoy vamos a ver si estudiamos justamente qué es esto del Omer, qué es esto de las gavillas de cebada que Dios manda en Levítico capítulo 23, versículo 15. O Vayikra, que es el libro del texto original, que en la Septuaginta ya le pusieron como Levítico, en honor a los levitas, que es el capítulo 23, verso 15. Entonces quiero dar paso a la lectura de lo que dice Dios aquí en este texto de la Torá o del Pentateuco. Dice, desde el día siguiente al primer día de la fiesta de Pesach, día en que se ofrece la ofrenda del Omer de mecimiento, contarán 7 semanas completas, deberán contar hasta el día siguiente a la séptima semana, en total 49 días, y el 50 días será Shavuot. Entonces, quiero explicar un poquito esto. Ya ustedes vieron que en Levítico 23, Dios manda al pueblo de Israel a guardar lo que es Pesach, la fiesta del Cordero Pascual, de las hierbas amargas, de los panes sin levadura. Y después vienen los 7 días donde no se puede comer nada con levadura. Pero inmediatamente viene la orden de Dios, dice que después de Pesach, al caer la noche del siguiente día, cuando comienza los panes sin levadura, dice que se debe comenzar a contar, ¿no? Lo que hoy llaman muchos el conteo del Omer. El conteo del Omer, o lo que sería en buen castellano, el conteo de las gavillas, ¿verdad? Entonces Dios le manda al pueblo de Israel a contar durante 49 días, lo que equivale a 7 semanas. Usted sabe que el número 7 en la Biblia tiene que ver con perfección, así como el número 12 tiene que ver con lo completo, el 1 con lo que es dejad, la unidad. De igual manera, el número 7 tiene que ver con lo perfecto. Entonces dice Dios que hay que contar 49 días, que equivale a 7 semanas, que es 7 por 7, 49 días. Y dice Dios que eso les va a servir para darse cuenta que cuando venga el día número 50 va a ser Shavuot, que es una de las fiestas de Dios y que se conoce ya en el Nuevo Testamento como Pentecostés, ¿verdad? Que en realidad en griego también Pentecostés quiere decir 50 días, ¿verdad? Entonces, ya vemos aquí la orden de parte de Dios, ya vemos la orden de parte de Dios para comenzar a contar los días, como ahorita lo están haciendo de hecho en todo el mundo. Si no estoy mal, hoy es el 5.º día o el 6.º día del Omer. Entonces en todo el mundo, cuando ya pasa las 7 de la noche más o menos, ya las personas del pueblo de Israel en todo el mundo comienzan a contar justamente lo que es el Omer y a dar la bendición por el Omer y todo lo demás. Entonces ya vemos aquí que esta ofrenda tenía que ser de cebada, ¿no es cierto? Ofrenda de cebada. ¿Por qué? Porque dice que tenía que llevarle al sacerdote, cada varón de cada familia, tenía que llevarle, después de cortar con la hoz. Yo no sé cuántos han ido al campo y saben cómo se corta lo que es la cebada o el trigo con la hoz. Y tiene que llevarle al sacerdote en el tabernáculo, después en el templo, lo que más o menos sería unos 3.500 centímetros cúbicos de lo que es la cebada.
una gavilla de cebada para que el sacerdote mesa lo que es la cebada en todas las direcciones. Entonces, imagínese usted a un padre de familia de la casa de Israel, sin importar de qué tribu es, de cuál de las 12 tribus, tenía que ir con este homer o con esta gavilla de cebada, y el sacerdote cogía la gavilla y la mecía en todas las direcciones, norte, sur, este, oeste, norte, arriba y abajo. Entonces, de esta manera, cuando el sacerdote mecía la gavilla de la cebada, estaba pidiendo la bendición de parte de Dios para esa familia y para el pueblo de Israel a través de la semilla que estaba llevando esa persona al sacerdote. Entonces, es interesante cómo tenía que hacerlo al sur, al este, al oeste y al norte. ¿Por qué? Porque Dios obviamente es el dueño de los 4 puntos cardenales de la tierra. Y todo lo que nosotros tenemos proviene de Dios, ¿verdad? Entonces, reconocemos que todo viene de Dios. Entonces, también de esta manera, el sacerdote neutralizaba cualquier viento dañino que podía venir en el año, en la época de las siembras, en la época de las cosechas. Entonces, al mecer al sur, al este, al oeste, al norte, el Cohen Gadol y los sacerdotes estaban neutralizando los vientos negativos que podían llegar durante ese año y dañar las cosechas. Y también mecían de arriba para abajo, ¿no? ¿Por qué de arriba para abajo? Porque también esto tiene el significado que cualquier rocío que sea perjudicial, que salga de arriba o de abajo, que podía dañar la cosecha durante ese año, de igual manera sea neutralizado. Esto es importante que lo expliquemos. ¿Por qué razón en las 4 direcciones y por qué de arriba a abajo? Entonces, para neutralizar los vientos negativos que pueden dañar las cosechas y para neutralizar los rocíos que podían perjudicar también. Entonces, iba en esa dirección la manera de cómo movía las gavillas o la gavilla el sacerdote. Ahora, el conteo de los 49 días también está relacionado con un proceso de santificación del alma, ¿no? Con un proceso de santificación del alma. Recuerden que el pueblo de Israel está saliendo de Egipto, que de acuerdo a las mismas sagradas escrituras es lo más bajo en el sentido simbólico del pecado, de desobediencia a Dios, de confiar en los hombres, de la idolatría. Ellos tenían 9 grandes dioses, ¿no? Y es interesante como el número 9 usted va a encontrar en muchas culturas antiguas, aún en Centroamérica, va a encontrar en Egipto, va a encontrar en Babilonia, en muchos lugares que habían 9 deidades, aunque siempre había una deidad importante, que era la que gobernaba sobre las 9 deidades. Y en Egipto había 9 deidades que eran las más importantes, y Ra, el dios del sol, era el jefe de los 9 dioses, por decirlo así. O igual en el monte Olimpo, aunque habían 12 dioses, cuando Zeus en la mitología griega tenía que determinar algo importantísimo, solo llamaba 9. ¿Me explico? Entonces, eso también es muy interesante porque en cambio en la Biblia, la Torá tiene que ver mucho con el 9, que es el número de la Emet. Emet, que es verdad, ¿no es cierto? El número 9 tiene que ver mucho con la verdad. Entonces, Egipto era obviamente un lugar de esclavitud, de idolatría. Adoraban a Paro, que se creía un dios. De hecho, Faraón quiere decir casa grande. Entonces ellos, al salir de Egipto, venían arrastrando muchas cosas que obviamente no solamente estaban en su cuerpo, también estaban en su alma, en su nefesh, ¿no es cierto?, en su psiqui. Entonces, estos 49 días que Dios les ordena contar están relacionados justamente con eso, con un proceso de santificación, Es decir, ya salimos de Egipto, vamos contando el Homer, o lo que tiene que ver con las gavillas. Después, el siguiente día, y cada día nos vamos, por decirlo así, purificando más o acercándonos más a Dios dentro del contexto de Israel. Entonces, recuerden que en el alma
está la mente, la voluntad y las emociones, ¿no? Esto es importante, ¿no? El ser humano, según el apóstol Pablo, tiene espíritu, alma y cuerpo. Entonces, el espíritu es lo que todos tenemos y vuelve a Dios. El cuerpo es lo que vemos físicamente, lo palpamos, el soma, el cuerpo, pero el alma es esa parte donde está la mente, la voluntad y las emociones, justamente, ¿no? Entonces, en esa parte del alma, incluso cuando todo ser humano nace, cuando todo ser humano nace, Dios le pone tres virtudes que se conoce como tres virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y el amor. Que todo ser humano nace en su alma con esas tres virtudes teologales. Entonces, el alma obviamente tiene que ser santificada hasta llegar a Shavuot, que justamente es el día 50, donde Dios va a encontrarse con el pueblo de Israel y a través de los que estuvieron ahí, con todos aquellos que han de provenir de ellos durante toda la historia de la humanidad, y les va a dar la Torá o el Pentateuco o la Biblia, como sea que se lo quiera llamar, pero que en el hebreo es la Torá, la instrucción, le va a dar los mandamientos de Dios. Entonces, para poder llegar a Shavuot, que es una fiesta muy importante donde el pueblo va a tener un encuentro con Dios. De hecho, la misma Biblia dice que cuando Dios habló las primeras 10 palabras, lo que usted conoce como 10 mandamientos, que en el hebreo original significa 10 palabras, dice que el pueblo escucharon y vieron las palabras. Eso tiene que haber sido impresionante porque uno normalmente escucha las palabras o lee las palabras si están escritas en un libro, en un cuaderno, un papiro, un pergamino, en una obstraca, yo qué sé. Pero en este caso la Torá, si usted la lee, dice que ellos vieron las palabras en el aire, vieron y escucharon, y les dio tanto temor al pueblo que dijeron: Moisés, nosotros ya no queremos escuchar porque podemos morir, somos pecadores, anda tú y recibe lo demás de la instrucción que Dios te ha de dar. Y efectivamente eso sucedió. Entonces, sin embargo, las 10 primeras palabras o los 10 primeros mandamientos, por decirlo así, de los 613, el pueblo sí los escuchó y los vio. Entonces, para poder tener un acercamiento con Dios, no podía estar Israel como el primer día que salió de Egipto, ¿me explico? Todavía anhelando Egipto, todavía anhelando su comida, quizás algunos todavía tenían idolatría. Les doy un dato interesante, aunque esto muchos no lo saben. Muchos maestros de la Torá sí, obviamente yo sí. Es que en la 9ª plaga de Egipto, si no estoy mal, que fue de la oscuridad, que duró como una semana, también murieron israelitas, o sea, porque uno asume que en las plagas solamente murieron los egipcios, y no es así. En los textos bien antiguos y en la tradición oral se cuenta de que llegaron a morir también muchos israelitas. ¿Por qué? Porque justamente su estado de pecado, de iniquidad, de pegamiento a Egipto era muy fuerte, a tal punto que esos libros mencionan que a veces moría 1 de 5, a veces 5 de 50, a veces 50 de 500 y a veces 500 de 5000. Entonces a veces uno tiene la idea de que todos los de Israel salieron de Egipto, pero no es así. Solamente salió un grupo, o como sea que usted lo quiera poner, los más espirituales a la medida de la época, que justamente después fueron los que pusieron por orden de Dios la sangre del cordero en los marcos o en las jambas y en el dintel de la puerta. Entonces estos 49 días va a ser justamente antes de llegar a Shavuot, donde Dios les va a revelar la Torá, para ir su alma sintiendo ese proceso donde se vaya despegando la voluntad, la mente, las emociones de Egipto. Si ustedes leen la Torá, en el desierto Israel tuvo 42 paradas donde ellos se estacionaron, donde la gloria de Hashem o la Shekinah se movía y ellos se movían. Se estacionaba la Shekinah, ellos se estacionaban. En total eran 42 paradas. Pero usted puede ver que durante estas 42 paradas, si usted lee toda la Torá o el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, va a encontrar que muchos de los que incluso salieron viendo las maravillas, anhelaban las cebollas de Egipto, anhelaban la carne de Egipto, aunque tenían el maná del cielo, ¿no? La palabra maná quiere decir, ¿qué es esto? Es una comida completa que Dios le daba al pueblo de Israel para que coma en los 40 días en el desierto.
Y sin embargo, algunos no estaban satisfechos y decían, extrañamos Egipto, extrañamos la cebolla, extrañamos la carne, a tal punto que Dios se molestó y les dio a comer un montón de carne y muchos murieron. Ustedes deben conocer esa historia. Entonces, justamente estos 50 días, perdón, o estos 49 días de la cuenta del Homer, va a ser para que el pueblo vaya dejando Egipto poco a poco, se vaya olvidando y que su corazón, su lev en hebreo, lev es corazón, en griego es cardio, en latín se dice cor, en castellano decimos corazón, entonces vaya pegándose más a Dios, al verdadero Dios, al Dios de Israel. Entonces ahí es donde Dios ordena la cuenta del Homer. Ahora, obviamente los israelitas con el tiempo van a llegar a decir lo siguiente: salimos de Egipto bajo un nivel espiritual bien bajo. Y en cada día, dice, hasta Shavuot, dice, íbamos progresando espiritualmente, nos íbamos elevando, ¿no es cierto? Eso decían ellos, porque justamente ya comenzaban a obedecer a Dios. Porque recuerden que en la Biblia, aunque es bueno la fe, sin embargo, a Dios le agrada mucho de los que le obedecen. Si usted recuerda bien en el diluvio, no fue tanto la fe lo que salvó a Noé, aunque le parezca contradictorio lo que le estoy diciendo. En realidad fue la obediencia de construir el arca, porque si hubiera tenido fe que va a haber un diluvio, pero no obedecía construyendo el arca, no se hubiera salvado la humanidad. Entonces, cada día espiritualmente se iban elevando más en la cuenta del Homer. Ahora, de esos 49 días, según el contexto hebreo, también están relacionados con 49 canales de expresión del alma. 49 canales de expresiones del alma. Lo que un poco, digamos, en nuestro contexto llamaríamos las virtudes. ¿Me explico? Lo que llamaríamos nosotros las virtudes. Entonces, estas virtudes o estos canales deben ir desarrollándose durante estos 49 días que dura la cuenta del Homer. Ahora, ¿por qué razón? Porque según la misma Torah, en el alma habita dos partes dentro del alma. Una es el Yetzer Hara, lo que es la inclinación al mal, y otra es el Yetzer Hatov, la inclinación al bien, que es donde tienen la lucha, ¿verdad? La lucha. Saludos para Fer Berra, saludos Iván, me está diciendo hola, mucho gusto, igual para Jessica Paulina, para Rose Álvaro, para Giovanni Muñoz y todos los que están escuchando. Entonces en el alma está la lucha entre el Yetzer Hara y el Yetzer Hatov, la inclinación al mal y la inclinación al bien, ¿no es cierto? Entonces ahí el hombre tiene esa lucha, le vienen los recuerdos del mal o de la vida que llevó, y le viene lo que es el conocimiento de Dios, y ahí tiene una lucha, y su alma debe ir purificándose, y el bien debe ir ganando al mal. Y también en el alma está esa fase intelectual y la fase emocional. Recuerden que en el alma está la mente, la voluntad y las emociones, está el intelecto y está lo que es esa parte emocional. Me explico. Por ejemplo, cuando usted dice la memoria, ¿no es cierto? La flash memory, ¿verdad? Y usted ya tiene idea de lo que es la flash memory. La memoria en el alma es como esa biblioteca donde están todos los archivos, y que a veces usted necesita ir a esa biblioteca de su alma, de su pensamiento, y sacar algún dato, algún recuerdo, algún libro, algo que tenga usted ahí. Algo de música, algunas palabras, algún momento bonito, algún evento histórico, alguna persona que para usted le emociona mucho. Entonces, esa parte es la intelectual, pero también hay una parte que es emocional, y que sin lugar a dudas es la más difícil de dominar, esa parte emocional que habita dentro de lo que es el alma, ¿no es cierto? Entonces, ahí en esa parte emocional es donde están estos canales o estas virtudes. Estos canales o estas virtudes que nos van a conectar con Dios. Entonces yo les hablaba rato que, por ejemplo, en teología se enseña las virtudes teologales, ¿no? Que son, por ejemplo, la fe, la esperanza y el amor. Entonces todo el mundo nace con esas tres virtudes teologales. Incluso el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 13, va a escribir el famoso capítulo del amor, que para muchos es el mejor poema que se ha escrito en la historia de la humanidad, mejor que aún los poemas de Víctor Hugo
y de grandes poetas, el famoso capítulo del amor donde dice, si yo tengo fe, aún para mover montañas, y le digo a la montaña que se vaya al mar y no tengo amor, de nada me sirve, ¿verdad? También dice, aún si yo hablara todos los idiomas de los ángeles. Ahora eso es una hipérbole, no necesariamente es que los ángeles hablen idiomas, pero aunque yo hablara, saludos para el pastor Enrique Arturo Benavides también que nos está escuchando. Entonces, aunque yo hablara todos los idiomas de los ángeles, que es una hipérbole, una exageración, una figura literaria que usa el apóstol Pablo ahí, dice, y no tengo amor, de nada me sirve, dice, ¿verdad? Entonces, él hace las comparaciones que el amor aún está sobre la fe y la esperanza. Por eso llega a decir en 1 Corintios 13, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos, ¿cuál es? El amor. ¿Por qué? Porque cuando venga Yeshua en su segunda venida, cuando se lleve a la novia, cuando se lleve a su pueblo, que algunos dicen que es Israel, otros dicen que es la iglesia, hay debaten entre mis amigos. Entonces, cuando se lleve a su pueblo, obviamente ahí ya no vamos a necesitar fe ni esperanza, porque vamos a estar con Dios, pero sí vamos a necesitar, sin embargo, el amor. ¿Me explico? El amor. Entonces el amor nunca va a dejar de ser. La fe dejará de ser, la esperanza dejará de ser en su momento, pero el amor nunca dejará de ser. Entonces, estas virtudes teologales que todo el mundo las tiene, unos las desarrollan, otros no. Sin embargo, hay otro tipo de virtudes que el ser humano necesita desarrollar, como la paciencia, por ejemplo. La paciencia no es que es una virtud que se hereda. Hay gente que es muy impaciente. Yo soy impaciente. A todos, a los impacientes nos cuesta un poco tener paciencia. Y a veces cuando uno le pide a Dios paciencia, Dios le manda personas o cosas que más le causan impaciencia. Porque así es Dios, ¿verdad? Entonces, la paciencia es una virtud que se va adquiriendo. Entonces, en la Torá, digamos, en estos 49 días de contar el Omer, ¿qué es lo que va a suceder? Justamente esos canales o esas virtudes van a irse desarrollando. Por ejemplo, la confianza en Dios, que es algo muy importante que debe desarrollarse. Ellos ya vieron las plagas, ellos ya vieron cómo el Mar Rojo se abrió, ellos vieron cómo el maná caía del cielo. Aún miren sus vestidos y sus sandalias, nunca se gastaron en 49 años, perdón, en los 40 años que estuvieron en el desierto o en la estepa, no, o en la estepa o en el desierto, nunca se gastaron. Entonces la marca de Hashem, digamos, es mejor marca que cualquier marca de las que usted paga mucho dinero, ¿verdad? Por zapatos o ropa. Entonces, sin embargo, a veces el hombre es muy duro de corazón, tiene corazón de piedra. Entonces, estos 49 días del Omer le van a ir puliendo a él. En base a la obediencia, le van a ir puliendo para despertar esos canales, hacer esas conexiones con sus virtudes y poder llegar a Shavuot de una manera digna, digamos, o presentable, ¿no es cierto? Entonces, estas fases emocionales, llamadas canales o virtudes, tienen obviamente que tener unión entre sí o relación entre sí. Les voy a decir algunas, ¿no? Por ejemplo, las primarias son, una, la bondad. La bondad, lo cual es difícil para muchos ser bondadoso, para mucha gente es bien difícil. Hay gente que es muy bondadosa, correcto, pero hay gente a la que no le gusta dar, sino solo recibir. Entonces, algo que Dios pide que el hombre desarrolle justamente en estos días del Omer es la bondad. Entonces, siempre va a haber una opción para hacer bondad con el prójimo, con los animales, con cualquier persona. Usted puede ir a visitar a los ancianos, a los enfermos, en estos tiempos que estamos en cuarentena, a los necesitados, compartirles algo. Entonces la bondad es algo que Dios quiere que el ser humano en estos días del Omer desarrolle. También otra parte es lo que es la limitación. La limitación, es decir, saber cuándo debo hacer las cosas, hasta qué punto debo hacer las cosas y hasta cuándo debo limitarme, pero en base a ¿qué? A la palabra de Dios. Otra cosa importante es la armonía. La armonía. Recuerden que donde no hay armonía no va a haber paz, no va a haber shalom, ¿no? Por ejemplo, en la música es importante, ¿no? Entre los varios componentes que tiene la música, hay tres que son muy importantes, aunque todos son importantes, que es la melodía, la armonía y el ritmo, ¿no es cierto? Melodía es lo que nosotros llamaríamos las notas musicales, do, re, mi, fa, sol, la, si, los sostenidos. Esa es la melodía.
El ritmo es lo que de pronto en la guitarra el guitarrista hace con la mano derecha, San Juan, un pasillo, un bolero, una balada. Pero en los acordes se va produciendo esa armonía. Entonces, ¿y qué es un acorde? Es la combinación de dos o más notas o de tres o más notas. Por ejemplo, en música, si usted quiere producir el acorde de do mayor, tiene que pulsar tres notas, ¿no es cierto? De igual manera, con otros acordes y produce que una armonía. Entonces, ya hay armonía. Entonces, el alma tiene que tener armonía. Armonía para con Dios, armonía con el prójimo, armonía con los animales, cuidar a los animales, cuidar la naturaleza, lo que Dios le ha dado al hombre para cuidar. También otro canal importante es la persistencia. Es la persistencia en las cosas que Dios nos ha llamado a hacer y en el área que usted cumple en esta vida donde Dios le haya puesto. Alguien dijo una vez, un teólogo dijo que uno debe florecer donde Dios le ha plantado y podemos aplicar esto, ¿no? Ser persistente, o sea, es decir, si Dios me ha llamado a un ministerio, si Dios me ha llamado a estudiar su palabra, a enseñar, si Dios me ha llamado a ser un médico, un mecánico, un buen albañil, un carpintero, en cualquier área de la vida, lo que usted haga, hacerlo bien, pero glorificando a Dios. Entonces, cuando una persona es honesta, hace bien su trabajo, hace bien su tarea, va a estar glorificando a Dios. Entonces, con persistencia, en este caso, por ejemplo, miren, en la cuenta del Homer mismo, ¿no? Dios les va diciendo que deben ir contando los días y de pronto a algunos de ellos no les gustaba y decían, ¿y por qué yo tengo que ir contando los días? No ha de pasar nada si yo no cuento hoy día. Pero ahí está, Dios pide persistencia. Otra es la humildad. La humildad es lo contrario al altivo, ¿verdad? De hecho, la Biblia dice que Dios mira de lejos al altivo y mira de cerca al humilde. Entonces, miren, la humildad es algo muy importante que Dios también en estos días del Homer quiere que el ser humano desarrolle. Y no solamente estos días, sino toda su vida. Porque ser humilde es bien complicado, es bien complicado. Ahora hay muchos conceptos de humildad, hay muchos conceptos de humildad. Por ejemplo, hay gente que antiguamente pensaba que ser humilde es caminar con los pies descalzos, o con zapatos rotos, o con ropa rota. Y decían que humilde esa persona, pero no necesariamente es así. Hay gente que piensa que humildad es agachar la cabeza, no defenderse, no decir las cosas que son. Hay muchos conceptos de humildad, pero en realidad la humildad, de acuerdo a la palabra, es algo cuando uno va a vivir la vida conforme a la verdad de Dios. Y aún va a decir las cosas con respeto, aunque la otra persona nos ofenda o no esté de acuerdo. Me explico. Les doy un concepto de la Guemará sobre la humildad. La Guemará es uno de los libros que está en el Talmud, donde hay también mucha sabiduría, ¿no? Entonces, un concepto interesante. No digo que el concepto de humildad sea así, pero por ejemplo, en la Guemará dice que para ser humilde una persona necesita 3 requisitos, porque si no, no puede ser humilde. Uno, tiene que ser una persona muy famosa, porque un famoso es bien difícil que sea humilde, ¿verdad? Muy difícil que sea humilde. 2, tiene que tener mucho dinero, porque solamente un hombre con mucho dinero puede ser humilde, porque la mayoría de la gente que tiene dinero no es humilde. Pocos fueron humildes como Abraham, que tenía mucho dinero. Y la otra característica, o sea, famoso, que tenga mucho dinero y que tenga poder. Es decir, una persona que tiene el poder generalmente tiende a abusar. Por ejemplo, nosotros manejamos mucho en nuestros léxicos, en la política, en la democracia, una palabra griega que quiere decir burocracia, ¿no? Burocracia, que se compone de buró, que en griego significa escritorio, y cracia, que significa poder. Entonces, usted va a encontrar mucho, va a escuchar mucho esta palabra en las noticias, cuando usted va a hacer algún documento, algún lugar. Usted ve que el trámite es complicado y dice hay mucha burocracia, ¿no es cierto? Mucha burocracia. Entonces, a veces las personas han necesitado coimar a los que están tras del escritorio. Entonces, burocracia quiere decir poder del escritorio, que el poder tiene el que está atrás del escritorio. ¿Me explico? Entonces, obviamente una persona que tiene poder va a luchar porque dentro de sí debe hacer lo correcto. Lo correcto, no tiene por qué recibir nada extra para poner el trámite de una persona arriba
y los pobres que no tienen dejarlos abajo. No es así. Entonces la Gemara dice que para ser humilde una persona necesita esos tres requisitos. Es un concepto interesante, sin embargo no necesariamente puede ser así porque cada cultura entiende la humildad a veces de diferente manera, ¿no? Entonces humildad, también tiene que haber cohesión, es decir, cohesión en todo lo que hacemos de nuestra vida. Tiene que haber cohesión. Recuerden que para todo hay tiempo, todo tiene su tiempo debajo del sol. Hay personas que solo, por ejemplo, se las pasan orando. Y no tengo nada de malo contra los que están orando, por si acaso eso es bueno. Pero hay momentos donde Dios a la persona le manda a orar y hay momentos donde la persona le manda a marchar. Entonces Dios le dice al pueblo, marcha, cruce el mar rojo. Entonces no es un momento como para ponerse a orar. Pero también dice que me hallan los que temprano me buscan, ¿no? Entonces, y también orando. Entonces hay que ser coherente. Cuando necesitamos orar, cuando necesitamos actuar. De eso pudiéramos poner muchos conceptos de la Biblia. Entonces todo es necesario. Las oraciones y las acciones conforme a la voluntad de Dios. Y algo importante dentro de esos canales es el liderazgo, que sin lugar a dudas Moshe lo tenía. Moisés lo tenía. ¿Por qué? Porque él fue el gran líder espiritual de Israel, desde que lo sacó hasta cuando él murió en el monte Nebo y solo pudo contemplar la tierra prometida. Y ahí también usted puede ver la exigencia de Dios, ¿no? Como un hombre del nivel espiritual de Moshe, que incluso cuando el pueblo pecaba y Dios lo quería exterminar al pueblo, Moisés decía, ten misericordia, mátame a mí. Y Dios, por no matar a Moisés, perdonaba al pueblo. Y este hombre, solamente por algo que hizo, que está en la Torá, de golpear la roca en vez de hablarle a la roca, que era el mandato de Hashem, dice que Hashem no le permitió entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque al que más sabe, más se le demanda. Obviamente es así dentro de la palabra de Dios. Por eso hay un dicho hebreo muy antiguo que dice que está más en peligro ante Dios el que más sabe. Entonces Moisés no entró a la tierra prometida porque según el nivel espiritual, en este caso también Dios va a exigir. Entonces, liderazgo. Ahora, cada uno de estos canales deben estar interactuados con los otros canales. Es decir, ahí estos 7 que yo les he puesto de ejemplo, si usted le multiplica por 7, que son 7 semanas, nos da 49 canales, virtudes, como sea que se lo quiera llamar, que nos van a permitir llegar a Shavuot, la fiesta de Pentecostés, de una manera mucho mejor de lo que estábamos antes. Esa es la idea, justamente, ¿no? Porque mientras usted va contando el Omer, mientras usted va haciendo sus oraciones, sus agradecimientos espirituales, va alimentándose más de Dios. Recuerden que el mismo Yeshua, cuando es tentado por Hasatán, Hasatán le dice, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan, porque él estuvo ayunando 40 días y 40 noches. Sin embargo, Yeshua dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es interesante como, por ejemplo, en Israel mismo cuentan que hay muchas personas que les cuesta esto de no poder comer 7 días nada con levadura, como manda Dios, ¿no es cierto? Después de Pesach, desde el 15 hasta el 21 de Aviv, no comer nada leudado, y a muchos les cuesta, les parece algo demasiado grave el asunto. Entonces ahí aplica la obediencia, justamente la obediencia. Miren, les voy a narrar una historia que nos ilustra esto de la importancia que a veces uno se siente mal, ¿no? Como estos días que uno está encerrado y a veces se siente mal, tenemos comida, tenemos internet, tenemos, yo que sé, mucha tecnología. Hubieron muchos judíos en el Holocausto que pasaron 2-3 años encerrados en cuevas, cerca de ratones, sin comida, sin agua, y sobrevivieron. Y a veces a nosotros nos cuesta estar encerrados 2-3 meses con toda la libertad que tenemos dentro de nuestras casas, de poder salir, etcétera, cuando nos toque el turno según el número de cédula. Entonces, por ejemplo, esta historia es interesante, ¿no? Dice que había un israelita, y asimismo en una época de mucha necesidad, dice que estaba desesperado porque tenía 6 hijos, su esposa, y solamente podía tener, yo que sé, harina de cebada, uno que otro grano, y estaba desesperado porque había mucha escasez en ese tiempo.
Y él va donde el Rebe es rabino, pero Rebe se dice en Yiddish. En Yiddish, recuerden que dentro de las líneas del judaísmo hay los sefarditas, hay los askenazis. Entonces el sefardita habla el ladino, que es una especie de español antiguo, pero es judío, es sefardita. Pero el Yiddish es el lenguaje que mezclaron los que fueron a vivir en Alemania, en Polonia, los Países Bajos. Eso es el Yiddish. Entonces, a Rebe se dice en Yiddish lo que diríamos nosotros rabino, ¿no? Entonces, este hombre va y le dice al rabino desesperado, le dice, rabino, ya estoy desesperado, no sé qué hacer, ayúdeme, tengo 6 hijos, tengo una esposa, no puedo salir a trabajar, tenemos que estar en este encierro, ¿qué hago? ¿Cómo soluciono para la comida? Apenas estamos comiendo lo mismo todos los días. Y como este hombre confiaba mucho en su Rebe o en su rabino, esperaba la solución mágica, y el Rebe le dice, lleva una cabra. Saludos para la pastora Gladys también, manos salvas, que está escuchando. Le dice este rabino, le dice, lleva una cabra a tu carpa. Y recuerden que en ese tiempo no habían los departamentos como ahora, los minis departamentos, que el dormitorio, la sala, el comedor, la cocina, el baño, todo chévere. No había. En una sola carpa, ahí mismo era dormitorio. En la mañana se doblaba la estera, ahí mismo era la cocina. Cuando venían visitas, ahí mismo era la sala. Entonces, ahí vivía esta familia de este judío con sus 6 hijos, su esposa, 8 en total. Y el rabino le dice, o el rebe le dice, lleva una cabra. Una cabra, le dice, sí, una cabra, y vas a ver cómo se soluciona tu problema. Y él, como confiaba mucho en este hombre sabio rabino, va llevando la cabra. Y le dice, a la siguiente semana, después de 7 días, regresa, ¿no? Y de ahí vuelve este hombre y le dice, rebe, le dice, ya estuve 7 días, ¿ahora qué hago? ¿Cómo te sientes? Dice, me siento peor. Entonces le dice, anda, y después de 2 días, sácale la cabra. Entonces va y le saca la cabra y le dice, de ahí vuelve, ¿y ahora cómo te sientes? Me siento mejor. Sí comprende el mensaje, ¿verdad? O sea, sin la cabra su vida era amarga, pero con la cabra, ya se imagina lo que hacía la cabra, era más complicada. Cuando le sacó a la cabra se dio cuenta que podía vivir más tranquilamente. Entonces a veces uno no valora este tipo de cosas, ¿no? Entonces justamente las virtudes se van a desarrollar, estos canales, en lo que es estos días de lo que se llama la cuenta del Omer. Ahora, obviamente al pasar los 49 días va a venir Shavuot, el número 50 o Pentecostés en griego. Va a venir los 50 días, pero algo interesante que va a darse aquí es donde ya cada familiar tenía que llevar ya un pan de trigo. Me explico, ya no tenía que llevar la gavilla de cebada. No, porque en el contexto hebreo la cebada es como un alimento inferior al trigo. Me explico. En el contexto bíblico la cebada es como un alimento inferior al trigo. Entonces, la cebada, por decirlo así, comían más los animalitos, pero el hombre más el trigo. Sin embargo, Dios estos días les va a hacer comer cebada. Sí, pero el día 50 ya van a poder llevar unos panes que son ya como una ofrenda a Shavuot, que tiene que llevar justamente, pero ya de trigo. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque obviamente en la obediencia hay bendición. En la obediencia hay bendición. Entonces, desde la cuenta del Omer, que es lo que es la gavilla del trigo, de la cebada, a los 50 días ya van a poder comer trigo. Van a poder comer trigo y van a poder llevar incluso como ofrendas unos panes de trigo. Entonces, algo interesante también que no quiero dejar escapar en este estudio es que miren, ¿qué nos dice el Brit Hadashah o Pacto Renovado o Nuevo Testamento? Que justamente a los 50 días, cuando se dio Pentecostés, o la fiesta de Shavuot en hebreo, que es el nombre original, dice que bajó el Ruach HaKodesh, o lo que es el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Bajó. Entonces es interesante ver cómo en los días del Omer que salen de Egipto van contando hasta llegar al día 50, y Dios en el Sinaí les va a hablar y les va a dar la Torá física, la palabra escrita, pero en el Brit Hadashah o Nuevo Testamento, ahí ustedes van a ver que en cambio ahí Dios va a dar su Ruach HaKodesh, o su Espíritu Santo, ¿no es cierto? Ustedes ven que ahí los 120 discípulos están reunidos y de pronto sienten algo que cae del cielo
y fue impresionante. Esto tiene que haber sido impresionante porque habían muchos judíos, muchos de las 12 tribus de Israel, que como Shavuot es una fiesta obligada de peregrinación, tenían que ir a adorar en Jerusalén, y les vieron y pensaron que estaban ebrios, porque incluso les escuchaban hablar en los propios idiomas de cada pueblo. Y decían, ¿cómo es que estos pescadores, estos galileos, que nunca han ido a Roma, por ejemplo, están hablando latín, que nunca han ido a Grecia, están hablando griego, que de los medos o de los de otros países, ¿cómo es que hablan nuestros idiomas? ¿Dónde aprendieron? Entonces ahí es donde Pedro dice, no es que estamos borrachos, pues es la hora novena del día, sino que aquí se ha cumplido la profecía del profeta Joel y ha derramado su Ruach HaKodesh. Y obviamente para que les crean, ¿qué es lo que hace Dios? Hace que hablen en otros idiomas, pero no eran lenguas o balbuceos que nadie entendía, no, eran idiomas, como que viniera alguien de Rusia y de pronto usted le habla en ruso y ella entiende, o él entiende, o sea, algo que solamente puede estar dentro de los milagros de Dios. Entonces, es interesante ver cómo en Shavuot se da la Torá con Moisés, y en Shavuot también Dios va a dar de su Ruach HaKodesh a los seguidores de Yeshua, ¿no? Y con esto quiero terminar. Miren, ¿cuál es la famosa berajá o bendición que hacen en todas las comunidades en el mundo en estos días? Es Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidishanu memizvotah vetzibanu al sefirat haomer, que quiere decir, bendito eres tú Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos ha santificado con sus mandamientos y nos ha ordenado la cuenta del Omer. Entonces la cuenta del Omer, si es algo que está puesto por Dios, usted lo puede ver en Vayikra o Levítico 23:15, donde Dios manda a contar justamente 49 días, 7 semanas, 7 por 7, 49, para que esa sea la guía para llegar a Shavuot o lo que es Pentecostés. Les quería leer también algo del Shulchan Aruch, que es un libro muy antiguo, de hace 500 años. Sobre esto de la cuenta del Omer, rapidito les voy a dar algunos datos. Este es un libro, Shulchan Aruch quiere decir la mesa servida en hebreo, y es un compendio de todo lo que usted puede imaginarse y necesario dentro de las fiestas y programas de Israel, ¿no? Por ejemplo, dice, a partir del día siguiente del primer día festivo de Pesach, día de la ofrenda del Omer, contaréis 7 semanas enteras, al cabo de los cuales presentaréis el día 50 ofrenda nueva al Eterno. Eso dice Levítico 23:15. Claro, una nueva ofrenda en Shavuot, recuerden los panes, pero esta vez de trigo. En la época del templo, dice, del Bet HaMikdash, al principio de la noche del 16 de Nisan, o de Aviv, o sea, en la salida del primer día de Pesach, se cortaba una pequeña medida llamada Omer, aproximadamente de la nueva cosecha de cebada que se llevaba como ofrenda al Bet Hamidash. A partir de ese día era obligación contar 7 semanas hasta la fiesta de Shavuot. Yo tengo aquí una para que se dé una idea, no sé si la ve, solo que ese es de trigo, ¿no? Pero ya le da una idea. Eran más grandes, obviamente, pero de cebada, solo que esta es de trigo. Yo tengo aquí la bandera de Israel y tengo trigo que es de San Miguel de Bolívar, ¿no es cierto? Que allá hay buen trigo. Entonces ya puede imaginarse cómo mecía el sacerdote al sur, al este, al oeste, al norte, arriba y abajo, para que evitar los malos vientos en el año que dañen la cosecha y para evitar los malos rocíos que pudran la cosecha. Les leo algo más. Dice que aunque hoy en día el templo no existe, el Omer ya no es ofrecido en el templo, permanece la obligación de contar el Omer día por día, desde el segundo día de Pesach durante 49 días hasta Shavuot o Pentecostés. En Pesach o Pascua nos liberamos del dominio de las fuerzas del mal. Luego nos preparamos durante 7 semanas, elevándonos espiritualmente, gradualmente, día por día, hasta convertirnos en espiritualmente aptos para recibir la Torá divina, la ley de Dios, en el 50 día que es de Shavuot. Sí, como hay un dicho judío donde dice,
Fue fácil sacar a Israel de Egipto, pero lo difícil fue sacar a Egipto del corazón de Israel. Entonces el Omer simboliza, por lo tanto, la purificación de Israel en vista de recepción de la Torá. Y como dice el Zohar es un libro que quiere decir libro de esplendor, ¿no? Y como dice el Zohar o el libro de esplendor, que dice, el que no cuente el Omer no es contado entre las personas puras, según un concepto o un comentario del Zohar, ¿no es cierto? Entonces cuenta el Omer día por día y a partir del séptimo día se cuentan los días y las semanas. Se cuenta el Omer de pie, sin embargo se cumple con su obligación si se cuenta sentado. Ahora, según el Shulchan Aruch, que es lo que les estoy compartiendo ahorita, siempre va a ser preferible en dirección a Jerusalén contar el Omer. ¿Me explico? Contar los días del Omer en dirección a Jerusalén porque es la ciudad del gran rey. Recuerde que incluso Daniel oraba 3 veces al día abriendo sus ventanas en dirección ¿a dónde? A Jerusalén. Entonces, la obligación de contar el Omer cada noche empieza a partir de la caída de la noche, aparición de las estrellas, lo que sería más o menos 7 de la noche. Si por error se contó el Omer durante el crepúsculo, antes de la aparición de las estrellas, según ciertas opiniones de nuestros sabios, se cumple con la obligación, pero se recomienda en este caso volver a contar a la caída de la noche sin repetir la berajá. Es decir, la berajá es lo que es la bendición. Saludos para mi primo Tony Bosques también que me está escuchando. Entonces, de acuerdo a estos conceptos, digamos, la cuenta del Omer tiene que ser siempre en dirección a Jerusalén porque es la ciudad del gran rey, ¿verdad? También tiene que, a partir del crepúsculo, dice, no debe cenar antes de cumplir con la obligación del Omer. O sea, en otras palabras, primero va lo de Dios, ¿no? Si bien es cierto, a algunos les gusta comer a las 6 de la tarde, 6:30 y está bien. Hay personas que comen 7, 8 de la noche. Aquí el Shulchan Aruch lo que recomienda es, primero tiene que hacer la bendición del Omer, o de los día por día, que son 49 días, hacia Jerusalén, agradeciendo a Dios, haciendo la bendición, y después ya usted puede comer, porque recuerden que a veces el hombre primero da prioridad a lo de uno y no a lo de Dios. Pero en la Biblia es al revés, primero Dios tiene la prioridad y de ahí está nuestra prioridad. También dice que si no sabe contar en hebreo, se cuente el Omer en cualquier otra lengua que conozca, pero tiene que hacerlo bien. Es decir, con la mente y con el entendimiento. O sea, es como cantar una canción, ¿no? Si usted va a cantar una canción, no la cante solo por el ritmo, porque es agradable el ritmo. Cántela, pero sabiendo lo que está cantando. Es como cuando uno canta esas canciones en inglés de niño, y de pronto cuando ya uno es joven y puede ver las traducciones se da cuenta que a veces esas letras no teníamos ni idea de lo que decían, ¿verdad? ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, yo recuerdo de canciones que se bailaban mucho en las discotecas en esas épocas de los 70, de los 80, cuando yo era niño, adolescente, y resulta que era un salmo, donde les dicen a los judíos en Babilonia que canten. Y ahí ellos dicen, ¿cómo vamos a cantar si estamos en una tierra que es ajena? No estamos en nuestra propia tierra. ¿Cómo vamos a cantar con alegría en Babilonia cuando nosotros extrañamos a Israel? Entonces resulta que muchas canciones que se bailan en las discotecas, aunque usted se sorprenda, eran salmos, pero la gente no lo sabía, ¿no es cierto? Entonces hay que cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento, ¿no? Otro datito más que les puedo decir es que si omitió de contar aún durante el día, la cuenta de 49 días ya no será completa, y no habiendo observado la condición de 7 semanas enteras, ya no podrá decir la berajá durante el resto del período del Omer, y tendrá que contentarse en pedir cada día a otra persona cuando bendice que piense incluirlo en su berajá o bendición, y él mismo contará sin berajá. Bueno, el Shulchan Aruch de pronto es muy ortodoxo, ¿no? Pero lo que dice es que si usted por dar prioridad a otras cosas se olvidó de hacer la berajá o la bendición al leer la lectura del Omer que corresponde al día, obviamente si se olvidó por dar prioridad a otra cosa y no a Dios, ya después no lo puede hacer, aunque los otros días puede leerlo, porque dio prioridad a otras cosas y no a Dios. Pero sin embargo sí puede acudir a otra persona que esté haciendo la berajá y las lecturas,
y pedirle que mientras ella haga la verajá o la bendición, piense en usted, para que usted también sea bendecido. Libre de que esté o no esté de acuerdo, le leo lo que dice el Shulchan Aruch, ¿no? Entonces dice que antes de decir la verajá o la bendición, hay que saber qué día se va a contar. ¿Qué día se va a contar? Dice, las mujeres, dice, tienen la costumbre de no hacer labores durante las noches del Omer a partir de la caída de la noche. Entonces se acostumbra desde el pueblo de Israel, desde tiempos muy antiguos, pedir a las mujeres que no hagan labores en su casa después de las lecturas del Omer o de lo que es la gavilla con el texto bíblico que corresponde. ¿Por qué? Porque es una conexión con Dios muy importante. Entonces, si la mujer no lavó los platos, aunque es raro que una mujer no lave los platos, pero si se olvidó, no los lave después de la cuenta del Omer, lávelos al siguiente día en la mañana, ¿me explico? O por qué se va a poner ese rato a barrer o a coser la ropa si está algo roto. Evite esas tareas después de la verajá o de la bendición y deje esas labores para el siguiente día, ¿no? Entonces con esto me despido y aquí les muestro algo de trigo, como rato les dije, que es de San Miguel de Bolívar, de mi tierra, de mi amada tierra. Y el Omer significa en hebreo gavilla, pero de cebada. En este caso yo tengo de trigo, pero es de cebada, que es lo que Dios mandó al pueblo de Israel después de Pesach y después del primer día de los panes sin levadura, al caer la noche, llevar a cada hombre de cada familia para que el sacerdote lo mesa en todas las direcciones, de arriba abajo, sur, este, oeste y norte, para que la tierra tenga producción de esa familia ese año. Entonces esos, mis amados amigos, espero que hayan disfrutado del video. Así que Shalom, que en hebreo significa paz. Cada vez que Yeshua o Jesús en el idioma original decía paz, él no decía paz, él lo que decía es en realidad Shalom. Bendiciones.